Mucho gusto, ingeniero Zambrano Vera. El tema a exponer será las herramientas estadísticas para la metrología. Que tengan todos muy buen día. Hoy le hablaremos sobre las herramientas de estadística para la metrología. ¿Qué es la estadística en la metrología? ¿Por qué se utiliza? ¿Para qué sirve? ¿Qué es la estadística en la metodología? Es un proceso para confirmar que dicha herramienta se encuentra en condiciones normales. ¿Por qué se utiliza? La importancia de la estadística en la metrología se debe a que con ella se puede estudiar los fenómenos inciertos y los fenómenos que no se pueden predecir con certeza. ¿Para qué sirve? La estadística sirve para tomar decisiones respecto a un carácter que queremos evaluar. ¿Cuál es el carácter que queremos evaluar? En esto tenemos la variable aleatoria, que es una variable que se puede tomar cualquier valor de un conjunto determinado de valores. Técnicas estadísticas. Los estudios estadísticos permiten a los analistas estimar parámetros clave de modelos de costo o producción. Para poder solucionar las necesidades impuestas por los requerimientos, podemos encontrar una serie de técnicas estadísticas, las cuales son análisis de medición, análisis de capacidad de proceso, tolerancias estadísticas, estadística descriptiva, diseño de experimentos, prueba de hipótesis, análisis de regresión, análisis de confiabilidad, simulación, muestreo, análisis de series de tiempo y cartas de control estadístico. Gracias. En este caso tomamos un ejemplo específico de las herramientas estadísticas usadas para la metrología, la cual es variabilidad en mediciones. Nos dice que es necesario señalar que en los procesos de calibraciones o mediciones pueden presentarse varios tipos de variabilidad, ya sea por un desajuste en los patrones, errores inherentes en los metrólogos, el cual suele suceder mucho en varios campos. En el gráfico a la derecha nos podemos percibir de la variabilidad. Entonces, en el primer gráfico hay poca variabilidad debido a una sola causa. Esta puede ser por cifras significativas, por tomarlo como ejemplo. En el siguiente gráfico vemos que está fuera de control, es decir, que hay más de dos causas que afectan a este. Un ejemplo claro puede ser la misma cifra significativa. No es lo mismo que en un campo obtengan dos cifras significativas y en otro campo escojan más de 4. Es decir, la aproximación va a variar en ese aspecto. En la obtención de herramientas estadísticas se debe realizar un proceso anterior a este, el cual lo conocemos como ensayo. Entonces, ¿qué es un ensayo? Se define como el conocer cómo funciona, se comporta algo. Un ejemplo claro de este es el proceso de medición. Se debe realizar varios ensayos con anterioridad para poder determinar algunas estadísticas, ya sean error de margen, la utilización de elementos determinados para ciertas medidas, etc. Entonces, de manera objetiva, ¿cómo se relaciona un ensayo con las estadísticas? Hay varios procesos el cual los relaciona, en los cuales determiné que 3 son de suma importancia. El primero es validación. Nos dice que es indispensable cuando se quieren obtener valores confiables mediante el cálculo de dichas estadísticas. Es decir, no podemos sacar cálculos de la nada, debemos realizar con anterioridad estadística. Una determinación cuantitativa se define como la exactitud, precisión y el límite cuantitativo de algún trabajo. Hablando de números, una prueba de consistencia también suma parte de los procesos importantes. Entonces, una prueba de consistencia ofrece la posibilidad que el metrólogo perciba una señal de alarma si alguno de los valores no es consciente de la calibración. Todo esto se puede relacionar de manera muy eficaz. Control estadístico de las mediciones. Para medir un objeto, nosotros debemos seguir un patrón, ya sea en el caso del kilogramo, el cual normalmente estaba utilizado como un patrón físico. En los últimos años fue cambiado esto como una constante a la cual puede ser revisada mediante un equipo llamado calibrador de potencia. La calibración de los pesos se clasifica de acuerdo a su clase de exactitud. En esta se permiten errores máximos tolerados como la masa, el volumen, formas, el acabado superficial y la cantidad de micras que pierden a través de los años. ¿Cuál es el valor de la masa y su certidumbre? Pues
En metrología de masa se realiza comparaciones entre pesas con un conjunto de pesas para saber cuál es la incertidumbre que hay entre estas, debido a que podrían estar descalibradas o tener una cantidad definida de kilogramo muy errónea, la cual llevan las demás. Y para disminuir la incertidumbre se calibran todas a un mismo valor para que no haya tanto error al momento del análisis total. Es necesario identificar la incertidumbre y mantenerla bajo control, pues se realizan pruebas de hipótesis para tener mejor control estadístico el proceso de la calibración. ¿Qué es la desviación estándar? Pues puede ser monitoreada mediante la prueba F al ser comparada la desviación estándar del proceso de medición contra una desviación estándar histórica de la balanza. Para evaluar la desviación estándar histórica del instrumento, se condicionan algunas mediciones de las cuales se ha mantenido bajo control mediante la siguiente expresión. Hasta 2019 se ha utilizado el patrón de platino e iridio. Este ha sido el cual asemejaba el valor del kilogramo, pero debido a las condiciones que no podrían ser controladas, este ha perdido 50 micras en los últimos 100 años. Normalmente un patrón es utilizado definiendo que no cambie a medida de los años, como el tiempo, las distancias, que utilizan valores de constantes naturales. El kilogramo también pasó a utilizar una constante, siendo la constante de Planck. Estas utilizan una balanza de Kimball, que es la máquina de potencia, la cual cualquier objeto metido a él debería pesar 1 kilogramo. Pero, ¿cómo se sabe si estos valores son correctos? Pues se utilizan campos electromagnéticos, de los cuales redirigen el valor del peso de la balanza. Siendo una balanza como tal, cualquier objeto puesto aquí será calibrado dividiendo su valor a través de la constante de Humboldt, dando errores de estadísticas muy reducidos a cometer fallos de peso.